Ok, Sí, doctora, ya se ve la pantalla. ok. Himenolepiosis, hoy en día yo no uso himenolepiosis, eso fue un intento por pasar a todos los parásitos a que todos se nombraran con las enfermedades con una O, pero da igual, lo importante es no usar las dos cosas juntas. Entonces, la himenolepiasis es una infestación en humanos, especialmente en niños, producida por dos parásitos. Himenolepis nana, que es la más común de todas, pero también puede ser producida por Himenolepis diminuta, que es un poquito menos frecuente. Entonces, un parásito intestinal, Himenolepis nana, es un parásito intestinal de ratas, de las ratas, que infecta también al humano, y el humano hace hospedador definitivo también, y menos frecuentemente con Himenolepis diminuta, que es un parásito intestinal también de roedores, ¿ok? Entonces, su hospedador definitivo son roedores, pero el humano, él es eurixeno y infecta también al humano y el humano hace de hospedador definitivo también, ¿ok? Lo cual significa que hace ciclo completo en el humano. Entonces, Himenolepis nana. El adulto mide más o menos 2 a 10 centímetros de largo, ¿ok? Cuando ustedes vean sus láminas en el laboratorio, van a ver que si ustedes sacan la lámina y la ven a trasluz, el parásito es visible porque mide entre 2 y 10 centímetros de largo. Entonces, tiene más o menos 175 a 220 proglótides, que es estos que están acá. ¿Se acuerdan que dijimos que ellos siempre iban a tener un escólex, que después el escólex terminaba en el cuello y que después venían los proglótides inmaduros, los proglótides maduros y los proglótides grávidos? ¿Ok? Entonces, el escólex mide 3 milímetros de diámetro, tiene sus 4 ventosas igual que todos los demás y tiene un rostelo retráctil corto, que en el caso de Himenolepis nana sí posee, este que está acá, posee una cadena de ganchos. ¿Ok? El huevo, que sería la forma parasitaria de diagnóstica o de eliminación, que lo vamos a ver en los exámenes de ese, mide más o menos entre 35 y 45 micras de diámetro. Estos son los dos parásitos que vamos a ver, Himenolepis nana e Himenolepis diminuta. Entonces, la oncófera o embrión en el interior es esto que está aquí adentro, que va a tener los 6 pares de ganchos de los que hablábamos también con Tenia. La diferencia es que en esta parte de afuera, que sería la oncófera, lo que vamos a ver son unos filamentos polares, ¿ok? Entonces, la membrana interna tiene los engrosamientos polares, que son los 4 a 8 filamentos polares, que es esto que ustedes ven aquí. Y esto sería el proglótido. Entonces, el ciclo evolutivo de Himenolepis, indiferentemente de que sea Himenolepis nana o Himenolepis diminuta. Bueno, tira, porque el gorgojo solo está implicado principalmente en Himenolepis nana. Entonces, va a tener, ellos ponen abundantes huevos, va a haber abundantes huevos en personas infectadas. Normalmente es un parásito monoxeno, es decir, que debería hacer todo su ciclo biológico en la rata. Pero los humanos también podemos actuar como hospedadores definitivos. Entonces puede ser tanto monoxeno como heteroxeno porque puede tener además hospedador intermediario. La infección puede ocurrir de hombre a hombre o de animal, o sea, de rata a humanos. La tripsina y ácidos biliares hacen que se libere, que se rompa la cáscara, la concha, la capa externa del huevo y se libere el embrión hexacanto. Y el parásito tiene sustancias líticas y aculios o dientes que le permiten invadir las vellosidades intestinales. Entonces, ese embrión va a penetrar las vellosidades intestinales y se va a desarrollar dentro de la vellosidad hasta su siguiente estadio larvario, que vendría a ser un cisticercoide. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en una foto. Y ese cisticercoide posteriormente va a, dentro de las vellosidades del yeyuno y del ilion, posteriormente va a salir hacia la luz intestinal y en la luz intestinal va a comenzar a crecer y formarse el adulto. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber una fuente primaria, que es el hombre o la rata, y que va a haber en su ciclo heteroxeno, porque él va a tener además como intermediarios pulgas de ratones o de perros, que las estudiaron ya, Xenopsila keopis, o Xenocephalides canis, que son coprófagas y entonces ellas van a ingerir los huevos y luego van a invadir a cereales como por ejemplo el arroz o avena o los granos
y su forma larvaria, que es el cisticercoide, se va a desarrollar dentro de esos animalitos, ¿ok? Esos animalitos después el roedor los consume, o el humano, y se va a evaginar y, y formarse el adulto en el intestino del humano o de la rata. Entonces, ¿qué significa eso? Que la forma parasitaria infectante puede ser los huevos directamente, pero que también podemos infectarnos con los hospedadores intermediarios, que serían pulgas y gorgojos. Entonces, como les decía antes, va a tener una transformación morfogénica en 4 días después de que se ingiere el huevo, formándose un cisticercoide dentro de las vellosidades intestinales, ¿ok? O sea que él va a penetrar la pared de las vellosidades intestinales y dentro de la vellosidad, no de los enterocitos, sino dentro de la vellosidad, va a formar al cisticercoide. El cisticercoide es un escólex invaginado con una vesícula rudimentaria y una cola pequeña, ¿ok? Que es esto que ustedes ven acá, que cuando sale hacia la luz intestinal va a migrar hacia el ilio y el escolen desenvaginado se fija a la pared intestinal en 10 a 12 días y tiene un ciclo de vida de aproximadamente un mes, una vida corta. Cuando las infecciones son prolongadas, porque hay constante reinfección, es decir, que el paciente pasa mucho tiempo infectado, va a haber, es porque o el paciente se reinfecta constantemente por heteroinfección, o sea, por consumir alimentos contaminados con heces de ratón o de humano, o por autoinfección porque haya contacto con sus propias heces, y eso hace que haya casos con altas cargas parasitarias. Entonces, la patología se basa principalmente en la presencia de ese cisticercoide en las vellosidades intestinales, que si son abundantes, pues me van a producir malabsorción intestinal. Y dentro de esa malabsorción intestinal que producen, la que más ocurre es que haya malabsorción de hierro, ¿ok? Entonces va a haber malabsorción de muchos nutrientes, pero principalmente malabsorción de hierro, porque afecta el ilium. Esa mucosa va a estar congestiva, con infiltración linfocitaria y pequeñas úlceras formadas por el parásito al liberarse, al salir hacia la luz intestinal, ¿ok? Entonces ese tejido va a tener necrosis y descamación del epitelio, que es lo que forma la úlcera, en el área y adicionalmente en el área donde se forma, donde se inserta el verme con sus ganchos para formar al verme adulto, ¿ok? Cuando se va a desarrollar el verme adulto, adhiriéndose a la mucosa intestinal. Las manifestaciones clínicas van a depender de la carga parasitaria. Los síntomas son más frecuentes en niños menores de 10 años porque ellos son los que tienden a tener mayor carga parasitaria por falta de higiene y de malos hábitos de juegos, por ejemplo, y que coman tierra o que no se laven bien las manos, etcétera, etcétera. Las manifestaciones principales van a ser gastrointestinales, como anorexia, que es pérdida del apetito, pérdida de peso, inquietud, prurito anal, prurito nasal, urticaria, porque este parásito, al estar en las vellosidades, está en contacto con el sistema inmune, por ende va a producir eosinofilia, y los estatus de eosinofilia producen particularmente prurito nasal y urticaria. Eh, el síntoma más frecuente va a ser dolor abdominal difuso y persistente, y en los casos más graves vamos a ver que hay se acompaña de otras cosas como dolor abdominal, diarrea, puede haber moco, raramente tiene sangre porque están habiendo también microúlceras. Puede haber vómitos, cefalea, insomnio, mareo, alteraciones de la conducta, y hay gente, yo esto no le daría mucha importancia, convulsiones y crisis epileptiformes no creo que sea característico de este parásito. La eosinofilia es variable y varía más o menos entre un 4 y un 15%. Lo más importante, pero que probablemente lo puse como complicación, lo digo ahorita. Entonces, la himenolepiasis es cosmopolita, afecta principalmente áreas templadas y subtropicales de Europa, norte de África, Medio Oriente, India y toda Latinoamérica. Tiene un alto parasitismo en Argentina, en el sur de Brasil, en Ecuador, Nicaragua, México. En Venezuela también hay. Más común en áreas urbanas que rurales porque se asocia a basura, porque estamos hablando de un parásito que es de ratas. O sea que va a estar más asociado a mal manejo de la basura, es decir, lugares donde no haya, o sea, que se produzca mucha basura, que se acumule
y que no sea retirada con la rapidez que debería retirarse. Y bueno, pues evidentemente la pobreza, en donde el ratón y la rata estén en contacto directo con los utensilios que utiliza las personas, la familia. Entonces se asocia a hacinamiento en asilos, orfanatos y escuelas, porque todo lo que se transmite por autoinfección, pues va a tener eso. Y los factores de riesgo, pues, eh, esto no sé por qué está puesto aquí, promiscuidad, sí, la relación, todo parásito que se transmita por autoinfección, cualquier relación oroanal va a producir infección, por supuesto, y va a haber transmisión. Malos hábitos de higiene, por ejemplo, manos sucias, es decir, que haya contaminación ano-mano-boca o contaminación de fómites por manos sucias, y de esa manera se contamina a otras personas. Y bueno, pues eso es mucho más común en niños de 2 a 8 años, es raro en personas mayores de 15 años, ¿ok? Incluso cuando es en adultos tiende a ser autolimitado y se elimina solo, pero en los niños tien- tiende a perpetuarse la infección por mala higiene. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico, pues evidentemente clínico epidemiológico, contacto con ratas y mal manejo de basura, parasitológico y bueno, y que sea niños menores de 15 años. Y el diagnóstico parasitológico, que vendría a ser la forma como demostramos la existencia de la enfermedad, va a ser la demostración directa de presencia de huevos en las heces, en un examen, haciendo un examen seriado de heces con muestras como puede ser un cato, formol acetato de etilo o cualquiera de estos otros métodos para observar los huevos. ¿Ok? Entonces, Hymenopletis nana es un huevo hialino donde si movemos el micrométrico vemos los filamentos polares en esta zona de acá y acá, mientras que Hymenopletis diminuta es un huevo parduzco, donde sí es más difícil verle los filamentos, pero se ve claramente en el interior el embrión hexacanto con sus 6 pares, se ve claramente en esta foto no, pero se ve normalmente. Ahorita les enseño una foto donde se ve mejor. Bueno, se trata con praziquantel o niclosamida, también se utiliza nitazoxanida, que es más fácil de conseguir, pero hay que hacer seguimiento para estar seguros de que eliminamos al parásito. Lo importante es que hay que hacer educación para la salud, hay que educar a la población de que no debe haber, o sea, las ratas uno las debe eliminar y que para poder, o sea, no es solamente poner veneno para que se mueran, sino que además hay que eliminar la fuente. La razón por la que las ratas están es por mal manejo de la basura, o sea que tiene que haber un control adecuado de la basura para que nos ayude a poder eliminar las ratas. Por eso es que es periurbano o en las zonas en zonas ¿cómo se llama eso? Sí, en zonas marginales principalmente. Eh, Limpieza exhaustiva del domicilio para que no haya, o sea, para que los utensilios no estén contaminados con heces de ratón y si lo están, tenemos que lavarlos antes de usarlos. Y si hay hacinamiento, pues vendría a ser la limpieza exhaustiva, incluye buen aseo personal, buena higiene personal, porque el hacinamiento se asocia es a eh, manos sucias y que la persona no se lave las manos después de defecar. Eh, Tratamiento colectivo y repetido cada 2 semanas si conseguimos un lugar en particular por ejemplo, en la familia, si conseguimos que hay un miembro de la familia que lo tiene y sabemos que la contaminación fue en la casa, pues bueno, tratamos a toda la familia y que se eliminen los roedores. Que es lo siguiente que pusimos, o sea, hay que eliminar los roedores de la vivienda. Protección de los alimentos, especialmente los cereales, eso es protegerlos de los gorgojos. Lamentablemente, cuando vienen con gorgojos, ya vienen de fábrica con el gorgojo. Lo que hay que tratar es de no consumir alimentos que tengan gorgojos, ¿ok? En el caso de las pulgas, pues bueno, sería, pues bueno, quitarle las pulgas a los animales de la casa. Particularmente que tengan contacto, o sea, si hay perros y además de perros hay ratas en la casa, pues evidentemente las probabilidades son mayores de contaminarse con las pulgas, ¿ok? Y bueno, pues mantener un buen estado nutricional de los niños, que se alimenten bien, porque como igual que hablábamos en anquilostomidio, em, la himenolepiasis se asocia em, la anemia himenolepiasis va a depender de la calidad de la nutrición de la comida que consuman esos niños, ¿ok? Si el niño come bien, probablemente el daño sea menor.
Ahora, aquí falta algo que es muy importante y no me di cuenta que no estaba, pensé que lo estaban poniendo como complicación. La principal complicación de la himenolepiasis va a ser anemia, ¿ok? Y la himenolepiasis en los niños, cuando se infectan por tiempo prolongado, que tiene que ser por más de 3 meses para eliminar las reservas de hierro, este parásito, cuando hay cargas parasitarias altas, va a invadir no solamente el yeyuno, sino también el ilion. Y se acuerdan de que hablábamos en anquilostomidios que, en el ilion se absorbe el hierro. Entonces, si yo tengo cisticercoides que están formándose si la infección es por huevos y se están formando cisticercoides en las vellosidades intestinales del ilion, voy a tener disminuida la absorción, la absorción de hierro, ¿ok? Y eso pues obviamente me va a producir anemia. Entonces la principal complicación de la himenolepiasis es anemia. Y así terminamos las clases. Les voy a enseñar son las fotos porque me gusta, nosotros preguntamos mucho imágenes porque me parece que eso es lo que los hace a ustedes entender mejor. Un segundo para buscárselo. Ok, este ciclo de hidatidosis ya lo vimos. Esto que ustedes están viendo acá son protoescólices que están en la arenilla hidatídica. Una arenilla hidatídica es cuando yo al quiste, el líquido interior que está dentro del quiste, lo centrifugo y lo que voy a ver entonces son estos protoescólices en la arenilla hidatídica, que es el sedimento de ese líquido que está en el quiste. ¿Ok? Y esto que ustedes están viendo acá vendría a ser los protoescólices que evidentemente cuando se evaginan, esto que está acá es lo que va a ser la parte más superior ay Dios mío, del escólice que va a formar después el parásito, ¿ok? Entonces fíjense que ya aquí está, esto es un protoescólice invaginado y esto es un protoescólice evaginado. Y esto es lo que va a dar origen en el intestino al adulto, en el intestino del perro al adulto de Echinococcus, ¿ok? Esto es un quiste diatídico, esta es la capa externa, y esto es lo que va a estar en el interior, que son las vesículas germinativas que hay dentro del quiste diatídico. Acá ven un quiste unilocular, y aquí ven en un eco también, esto es una resonancia magnética nuclear, aquí estamos viendo es un ecosonograma abdominal del hígado, y vamos a ver cómo cuando es multilocular vemos estas múltiples lesiones muy cercanas unas a las otras, porque ellas se originan a partir de uno, van naciendo las vesículas hijas, ¿ok? Y se llama multilocular o alveolar. Unilocular lo produce Echinococcus granulosus, multilocular o alveolar lo producen Echinococcus bogelli, Echinococcus oligartus o Echinococcus multilocularis. Eso significa que cualquiera de las respuestas que les acabo de decir está buena. Ok, si fuese pulmonar, fíjense que esto es una pieza que estaba adherida a la pared costal y tuvieron que sacar la pieza completa porque no la pudieron separar. Y bueno, pues se ve de esta manera en una rayos X. Aquí probablemente está aquí, pero tiene tomado todo el pulmón. Eso no parece. Si les fuese a pusieron una hidatidosis, excepto que haya tomado ya todo este espacio, que probablemente sí, estos vaya juntos, que sea un caso clínico y que toda esta lesión que está acá es lo que se ve aquí completo y que por eso tuvieron que sacar la pared costal completa. En este caso, aquí lo ven en el vaso, fíjense que está desde el lado derecho, que eso, acuérdense que el paciente está con la cabeza, con los pies hacia ustedes, en una tomografía o resonancia. Aquí es en el vaso y fíjense que hay por lo menos tres lesiones quísticas. Aquí también, aquí se ve este mismo vaso, pero en un corte longitudinal y se ven una, dos, tres, cuatro, cinco paredes quísticas. Aquí el sistema nervioso central, el cerebro, y vemos una lesión única. En este caso está en corazón, que cuando lo vemos en el lateral, fíjense que está aquí metido en un ladito del corazón.
mírenlo aquí, en el corazón. Y esto fue un multilocular sacado de esta pieza. Esto es un caso clínico. Todo esto es el mismo caso clínico. Así se ve en el ecosonograma, así se ve en una resonancia magnética y ya. ¿Ok? Entonces fíjense que es como, son quistes parecidos a los que veíamos del cisticerco, pero en este caso es una hidátide. ¿Ok? Y esta es una extracción quirúrgica donde el cirujano no puede sacar la pieza tiene que salir sola, porque si se rompe, el paciente se puede morir por un shock anafiláctico. ¿Ok? Y bueno, pues aquí está la pieza totalmente completa y sin ningún huequito para que no se rompa dentro del cuerpo del paciente. En el caso de Hymenolepis nana y Hymenolepis diminuta, que estábamos hablando, entonces el hombre, tanto el hombre como los ratones y ratas, son hospedadores definitivos de este parásito porque el parásito es eurixeno. Y el ciclo puede ser tanto monoxeno como heteroxeno. ¿Por qué? Porque si nos contaminamos por el huevo, todo el ciclo biológico completo necesita un solo hospedador, pero si nos contaminamos con cisticercoides, está habiendo un hospedador intermediario, además del hospedador definitivo. Bueno, esto es lo que ya vimos. Y aquí tienen entonces, este es el huevito de Hymenolepis nana, porque es translúcido. Aquí esto que ustedes ven acá son los filamentos polares y adentro el embrión hexacanto. Esto es un cisticercoide que está en las vellosidades intestinales y por la presencia de este cisticercoide es que se produce la malabsorción de hierro a nivel del ilion y la presencia del adulto en el intestino delgado, en yeyuno ilion, es lo que hace que pueda haber la autoinfección en las personas. Hymenolepis diminuta, ya vimos que podría tener hospedador intermediario. Los gorgojos son estos que ustedes están viendo acá, que se meten en los granos. Aquí serían en un maíz, pero pueden estar en arroz, caraotas, en todos los cereales. Hymenolepis diminuta, este es el huevito de este parásito. Fíjense que es de color pardo. La capa externa es como lisa y tiene el embrión hexacanto donde se le ve bastante bien los 6 pares de gancho sí, dientes, por lo que se llama hexacanto. ¿Ok? Esto es el cisticercoide que puede estar dentro del hospedador intermediario o en las vellosidades intestinales del humano. Y esto vendría a ser el adulto como tal, que va a estar, su hábitat es yeyuno ilio. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, por mi parte no. No. Ok, chicos. Bueno, gracias por haber venido.